Bueno, entonces vamos a empezar ya de lleno con el tema de santería. Vamos a ver cómo están organizados estos sistemas, este sistema religioso y demás. Bueno, para empezar, ahí es muy común que haya confusiones entre los términos. Regla de Ifá, regla de Oshá, Locumí, e incluso dependiendo del contexto el término Yoruba, pueden ocuparse como sinónimos de la palabra santería. De hecho, el término santería es un término despectivo creado por la misma Iglesia Católica para referirse a aquel sistema religioso que mezcla a deidades africanas con los santos católicos. Yo en lo personal siempre digo, no me agrada el término de santería. Yo prefiero llamarle regla de Ifá. Hay templos donde les gusta ocupar el término somos yorubas. Sin embargo, estrictamente el término yoruba tampoco sería correcto si nos apegamos a un contexto histórico, porque los yoruba, como ya lo vimos en las clases pasadas, son de África y no de Cuba. La religión yoruba es previo a la colonización, previo a la llegada de la religión al continente americano. Entonces, no es correcto. El término estrictamente correcto sería regla de Ifá, regla de Oshá o Locumí. Vamos a ver entonces, ya de lleno, en las características de estas deidades dentro de la santería. Básicamente, estos orishas santeros son deidades con nombres correspondientes al panteón yoruba, que era lo que ya les estaba mencionando. El origen de estos términos son yoruba, son de África. Básicamente, la mayor parte de la composición del sistema religioso santero o de regla de Ifá está compuesto por un panteón yoruba, salvo algunas excepciones de vudú, salvo algunas excepciones que son deidades compartidas. En general, en términos generales, las deidades son yorubas. Pero eso sí, sincretizadas, eso es lo que lo hace particular. Se encuentra sincretizado o bien reconfigurado con los santos del panteón católico. Es decir, llámese San Antonio Abad, San Antonio de Padua, el Santo Niño de Atocha, o sea, un montón de deidades católicas. Ahora yo, antes de continuar, les preguntaría, ¿en qué momento consideran ustedes que inicia la religión de la santería? ¿Cuándo podemos ya hablar de santería o de regla de Ifá? ¿Qué piensan al respecto? Perdón, profesor, ¿cómo cuándo? ¿A qué se refiere cuándo? Porque... ¿En qué momento histórico ya podemos hablar de santería? Pues justo en el momento en el que hay esta diferencia de sincretismo entre lo católico y, bueno, tenemos aquí en México, al menos, cuando inician pues es que no se puede llamar migraciones, pero la traída de esclavos a América Latina, porque empieza desde países del sur y aquí en México entra a través de Veracruz principalmente. Es lo que lo que recuerdo en este momento. Muy bien. Recordemos, digo, no recuerdo si entraste en la clase pasada, pero bueno, yo les expliqué la sesión pasada y bueno, es que no he subido la sesión también. No podemos hablar de santería a la llegada de los africanos, porque para empezar en México no llega la santería, no llega a Veracruz, no llega a Guerrero, o sea, no hay testimonio, no hay evidencia historiográfica que lo respalde. Más que nada, esperen, creo que alguien quiere participar. Eunice, adelante.
Gracias, profesor. Yo creo que, como nos dijo la clase pasada, entra cuando la religión llega a Cuba. Mm, pienso eso. Gracias. ¿Te refieres a siglo XV, XVI, cuando llegan los africanos? No, usted en la clase pasada nos comentó que podemos hablar de la regla de Ifá después del siglo XIX. Ajá. Así nos comentó y sí estoy de acuerdo con usted, porque eh, como usted nos había comentado, dijo que antes de ese siglo, pues realmente no se considera eh, como santería, pues. Sí, antes de eso podemos hablar de religión yoruba, que era lo que les mencionaba la clase pasada. Les comentaba también la clase pasada que en México no hay ni religión yoruba, ni santería. Eh, lo que tenemos son grupos de población bantú. Por lo tanto, la religión que traen es bantú, no es no es religión yoruba. Y sí llega población afro a México. Eso de que llegan a Veracruz es un mito, o sea, no llega nada más a Veracruz, realmente llega mucho más población a Ciudad de México y a otras zonas, eh, pero llega población bantú. En México no existe la santería, sino ya está entrado en los años 40, 50, ya del siglo XX. Eh, es muy importante retomar esto porque les había comentado la clase pasada que la santería como tal germinará en Cuba. Su origen es cubano. Su reconfiguración religiosa surge en Cuba. Les preguntaba esto justamente para ver si recordaban lo que retomamos la clase pasada. Básicamente estamos hablando de que la religión de la santería surge como tal en el siglo XIX. O mejor dicho, se empieza a institucionalizar, entre comillas, en el siglo XIX. Con las siguientes características, que son las que les tengo aquí en la pantalla. Primer punto, las deidades corresponden al panteón yoruba. Tienen una polaridad positiva y negativa para mantener un equilibrio en el cosmos y en la vida de las personas. Es decir, ambas deidades, o todas las deidades, mejor dicho, tienen su contraparte positiva y negativa, buena y mala, protagonista y antagonista. Y no por eso son demonios, no por eso son entidades malignas o entidades buenas. O sea, el punto aquí es que la cosmovisión yoruba, que va a repercutir en la regla de Ifá, nos deja ver unas contraposiciones y unos matices bastante interesantes. Así como un orisha sirve para hacer el bien, un orisha sirve también para hacer el mal. Y esto es completamente válido a partir de la cosmovisión de regla de Ifá, porque depende también de la función que se quiera realizar. No existe una polaridad, repito, no existe una polaridad de que diga esto es bueno y esto es malo, o es negro o es blanco. No. Algo que caracteriza la regla de Ifá es esos variedad, esa gran cantidad de matices, esos claro oscuros dentro de la misma, que te dicen, puedes hacer esto y no por eso eres malo, no por eso eres una mala persona, ¿no? O sea, es bastante, se apega mucho al libre albedrío de las personas, este sistema religioso, y te permite contemplar matices bastante llamativos al momento de tomar decisiones, tomando en cuenta que la responsabilidad de lo bueno o malo que hagas en tu camino solamente te va a corresponder a ti como individuo y eres tú quien va a cargar con dicha responsabilidad. Entonces, y el simple hecho de que exista lo positivo y lo negativo nos habla de un contrapeso, de un
de un equilibrio, básicamente. Para que exista lo bueno, también tiene que existir lo malo, porque lo malo te permite diferenciar lo bueno. ¿Cómo vas a poder decir yo soy bueno si no tienes la contraparte negativa? O sea, es aquí lo importante, son energías ambivalentes, una depende de la otra en el mundo de regla de Ifá. Y básicamente vamos a tener que se cuenta con, el siguiente punto, cuentan con diferentes caminos. Estos van a corresponder a diferentes edades e incluso diferentes géneros, femenino y masculino. Es muy llamativo la regla de Ifá, porque se cuenta con deidades con diferente género y también con diferentes edades. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero una sola deidad puede tener diferentes, por así llamarlo, personalidades, tanto femeninas como masculinas. Si hacemos la referencia con las religiones mesoamericanas, también existen deidades que son masculinas y femeninas, que los frailes no entendían esto y se refieren o se referían en sus textos como que Huitzilopochtli y su esposa. O sea, no es que Huitzilopochtli tuviera una esposa, era la misma deidad, pero en su contraparte femenina. Algo muy similar se vive en el contexto de regla de Ifá. Existe esa dualidad en cuanto a género. Lo que pasa es que la cosmovisión occidental es una cosmovisión muy polarizada, muy de o es bueno o es malo, no hay punto intermedio. Por eso muchas veces nos cuesta tanto problema entender ese tipo de cosmovisiones que tienen claroscuros bien interesantes. Entonces, en las deidades perdón, en las deidades yorubas tenemos estas contraposiciones que tenemos que ir entendiendo a partir de lo mismo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos las principales deidades del mundo de la santería. Básicamente, en la religión existe algo que se le denomina las 7 potencias o los 7 fundamentos dentro de la regla de Ifá. Esta regla de Ifá está compuesto por las siguientes deidades que se las voy a enumerar y les voy a decir su función de forma muy general. En primer lugar, tenemos a Elegua. Elegua es el santo patrono encargado de abrir caminos. Su función es esa, abrir caminos. Es un santo primordial, por así decirlo, porque de él depende que las cosas salgan bien o salgan mal. Luego sigue Obatalá. Obatalá es la deidad encargada de todo lo puro, de todo lo limpio, de todo lo blanco. Por ejemplo, de los frutos blancos y demás. Y es un dios muy antiguo y a partir de ahí se dice que nacen otras deidades. La tercera deidad es Yemayá. El tercero orisha es Yemayá. Yemayá, pues básicamente es la reina de los océanos y cumple funciones prácticamente con aguas, funciones purificadoras, para que me entiendan. Después de Oshun sigue Ogún. Ogún es el rey de los metales. Es un guerrero que se encarga de toda la cuestión referente a objetos de metal y todo lo referente a la guerra también. Después de Ogún sigue Orula. Orula es la deidad, el sumo sacerdote, el que le da las características adivinatorias, las características para elaborar ceremonias y demás a las demás, a las personas, básicamente, que quieran estar dentro de la religión. Y luego sigue Shango.
Shango incluso es una deidad bastante famosa. Shango es una deidad muy similar a Ogún en cuanto a las funciones. Es igual un soldado aguerrido. Algo muy específico de Shango es que es la deidad del relámpago, del trueno. Entonces cumple una función bastante peculiar que está enfocado precisamente al ámbito de la guerra. Ahorita vamos a ir explicando uno por uno estas deidades. Hasta aquí con el panorama general que les estoy dando. ¿Hay alguna duda? Ninguna, profesor, gracias. Muy bien. Pues vamos a continuar. Vamos a especificar de dónde surge el Ewa. El Ewa es una deidad que viene del mundo, está sincretizado principalmente con el Santo Niño de Atocha, que es la mezcla más común, pero hay cultos donde también se le sincretiza con San Antonio de Padua, o también con el Ánima Sola del mundo católico. Básicamente, o sea, para que vean que un solo santo no se sincretiza nada más con un santo. Se le puede sincretizar con varios y dependiendo de la región en la que se ubiquen, se le encuentra cierta sincretización o en una u otra sincretización. Entonces va variando todo esto. Depende mucho de la localidad, depende mucho de un montón de factores. Entonces es algo que tenemos que destacar también aquí. Luego tenemos que su árbol genealógico es descendiente de Obatalá, que es la deidad de la pureza, y Yemú, que es una deidad femenina que se encarga de cuestiones de fertilidad, básicamente, y de fertilidad principalmente agrícola, para que me entiendan. Se le clasifica dentro del grupo de los guerreros, dentro de la santería. Se le sincretiza, perdón, se dice que entra en el grupo de los guerreros, donde tenemos a cuatro guerreros. El Ewa, que es el que abre caminos. Ogún, perdón, aquí lo escribí mal, es Ogún. Ogún, que es el guerrero. Ochosi, que es una deidad que lanza flechas. Y Osun, que es el vigilante, la deidad encargada de vigilar desde la montaña o desde una parte elevada para evitar que lleguen enemigos. Básicamente se le considera como un orisha mayor, ya que tiene las llaves del destino. Se encarga de abrir y cerrar puertas para dar felicidad o desgracias. O sea, básicamente tiene esa función, por eso es el orisha mayor, porque si él no abre caminos, ninguna otra función o ningún otro orisha puede realizar ninguna otra función. Vamos con el siguiente. Yo les hablé hace un momento de que estos santos tienen una contraparte, una polaridad positiva y una polaridad negativa. La contraparte negativa del Ewa se le conoce como Eshu. Y básicamente esta pareja, esta dualidad, constituye la expresión mítica de lo bueno y lo malo. Por un lado, esta cita la retomo directamente del libro que les dije que buscaran. Lo voy a hacer, lo voy a leer. Dice, la pareja Ewa Eshu constituye la expresión mítica de lo inevitable, relación entre lo positivo y lo negativo. Para los Yoruba, la casa significa el refugio por excelencia, el lugar privilegiado contra los avatares del destino. En su misma puerta reside el Ewa, es decir, el Ewa es el encargado de vigilar la morada de todo individuo. Marcando con su presencia la frontera entre dos mundos. Y aquí vemos de nueva cuenta la polaridad de la que les estoy hablando, la ambivalencia.
el interno de la seguridad y el mundo externo del peligro. Pero no puede haber seguridad sin peligro, que era lo que les estaba diciendo, ¿no? No puede haber algo bueno si no existe lo malo para comparar. El Ewa protege el lugar y cuando en él se presentan problemas es que ha entrado Eshu, el vagabundo. Bueno, básicamente Eshu, que es la contraparte negativa de el Ewa, es una deidad caracterizada por ser un caminero, por así llamarlo, un caminero, pero que es un vagabundo, una persona descuidada, una persona que es muy buena para lo malo. O sea, básicamente esa es la contraparte. Todo lo malo le sale bien. Esa es la personalidad de la contraparte del ego. Y vemos aquí esa dualidad y cómo para que exista una cosa tiene que existir la otra. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de Obatalá. Pues básicamente Obatalá es descendiente directo de Olodumare. ¿Alguna vez les dije quién es Olodumare? ¿O nunca se los dije? Recuérdenme. Profesor, ¿Qué pasó? Olodumare es Dios. Ajá. Muy bien. Sí. Olodumare tiene una triple personalidad. Olodumare, Olorun o Olofin. Tiene esos tres nombres. Y hace alusión al Dios creador de todo el universo. No recuerdo si lo dije en este curso, pero partimos de la idea del Dios celeste. El Dios celeste es el creador de todo. Por ejemplo, Jehová, en el mundo católico, cristiano, es un Dios celeste, porque creó el universo, creó la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza. En el mundo Yoruba y en el mundo de regla de Ifá, ese Dios celeste es Olodumare. Olofi, perdón, sí, Olodumare, Olofin o Olorun. Básicamente tiene esa triple polaridad o esta triple personalidad. Son tres dioses en uno, por así decirlo. Ya posteriormente se le sincretiza con el mundo católico y se dice que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el origen es Yoruba. Entonces se dice en el caso de Obatalá que Obatalá desciende directamente de Dios, o sea, viene de un linaje primogénito, por así llamarlo incluso. Se le considera como el creador de la tierra, dueño de la inteligencia, de los pensamientos, los sueños humanos y de todo lo blanco. O sea, básicamente, Obatalá es un individuo o es una deidad protagónica. Ya ven que les había dicho que el Ewa es descendiente directo de Obatalá. Ah, pues Obatalá es el ancestro de esta deidad y vemos estas características que él está que posee. Y bueno, también principalmente a Obatalá, se le sincretiza en el mundo católico con la Virgen de las Mercedes. Es una deidad extremadamente respetada porque ostenta la máxima autoridad en la jerarquía orisha. O sea, no es cualquier deidad, más allá de que el Ewa sea una orisha mayor, Obatalá sigue siendo su padre. Y por lo tanto se le tiene un respeto inmenso a dicha deidad. Y pues básicamente es muy importante porque él puede intervenir según el creyente, puede intervenir ante cualquier orisha si hay alguna dificultad, porque es justamente esta entidad de gran peso. Como referencia, según la Casa de Cuba, este año que está cursando, le corresponde a Obatalá.
porque en el mundo de la santería igual existen un año para cada deidad, así como para los chinos existe que el año del puerco, que el año de X o Y animal. En el mundo de la santería también hay estas clasificaciones. Se dice que este año le corresponde a Obatala. Y pues bueno, esto respecto a esta deidad. Ahora, anteriormente les había comentado que además de esta contraparte entre lo bueno y lo malo, los orishas también tienen diferentes personalidades, se les denomina caminos. Tienen diferentes caminos y estos caminos pueden ser femeninos o masculinos. Y esto se los ejemplifico justamente con Obatala. Obatala, una de sus representaciones, bueno, generalmente a Obatala se le va a representar como un hombre mayor, un adulto mayor, de barba, vestido de blanco. Sin embargo, no todos sus caminos corresponden con esta descripción. Por ejemplo, este de aquí, Obatala Orishaye. Se dice que Obatala Orishaye es un orisha hembra, o sea, cambia su género a femenino, es de aspecto místico, y se dice que todos los Obatala hembra, o mejor dicho, femeninos, nacen del mar y los machos en la tierra. Vemos esas contrapartes bastante llamativas. Luego tenemos a Obatala Orishanla Ushala, que bueno, igual es una deidad de carácter femenino. Se le representa como una mujer, una anciana de la tercera edad, con frío, temblorosa, que se tapa con sábanas blancas, de carácter tranquilo, manos largas, para librar a sus enemigos de las trampas, a sus hijos de las trampas. Luego tenemos a Obatala Ibai Ibo, que es un Obatala adulto, igual, pero este sí es masculino, representa todo el pensamiento divino, y vean, este se le representa específicamente como el ojo de la divina providencia, el ojo del Espíritu Santo, para que me entiendan. Ese ojo que parece un ojo Illuminati, pero no es un ojo Illuminati, sino una entidad del mundo católico. Luego tenemos a Obatala Obalufon, que es un Obatala primitivo, o sea, es muy antiguo este tipo de Obatala. Y básicamente dice, todos los orishas obedecen de inmediato cualquier orden de esta deidad, o sea, es de mucho peso, ¿no? Por su antigüedad también. Pues con tan solo levantar su mano derecha y poner la frente en la cara de ellos, se tranquilizan y prometen lo que le piden a Obatala. O sea, es una deidad bastante poderosa en cuanto a jerarquía. Si nos acercamos a un horizonte histórico, podemos decir que se trata de un Obatala del principio de los tiempos, y a partir de allí se empiezan a ir ligando, ir estableciendo luego nuevos contactos para crear nuevas deidades. Dejen abrir el chat. Sí, por favor, váyanme dejando sus números de folio para que ahorita los recopile y les pase asistencia. Bueno, luego tenemos a Obatala Acho, Achalo, Baba Acho. Igual es un Obatala masculino, pero ese se le representa como una entidad joven que baila sobre un pie y fue rey de Ibadán. Ojo, aquí tenemos otra peculiaridad de la religión de la santería. Sus deidades, muchos de los nombres vienen de nombres de reyes reales. O sea, no son creados de la manga, no son creados o sea, tienen un contexto histórico. Llevan el nombre de deidad, de personas que fueron reyes de algunos reinos de África. Muchas veces la Iglesia Católica trata de desprestigiar a los orishas y dice, son nombres de demonios, así se le invoca al demonio. No, nada que ver. El origen es histórico, el origen viene de otros, del nombre de dioses que por X o Y motivo
fueron divinizados de esta forma, por haber sido individuos de gran jerarquía dentro de sus respectivas comunidades. Luego tenemos a Obatala Obamoro u Bamoro, que es igual un Obatala viejo, y viene también de un antecedente de la nobleza africana, y tiene sus propias peculiaridades. Ahora, pues básicamente con esto busco representar cómo son esos diferentes caminos. Todas estas puede decirse que son personalidades de la misma deidad. Son diferentes representaciones, pero diferentes caminos, diferentes particularidades, pero sigue siendo la misma entidad. Es muy importante entonces ir destacando todo esto. Estos son unos de los cuantos caminos que tiene Obatala, porque tiene muchísimos más. Igual cada santo tiene muchísimos caminos más. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda con lo que les he estado explicando o algo en lo que se hayan perdido y quieran que lo vuelva a explicar? Ok, creo que entonces vamos bien. Entonces voy a continuar explicando. Vamos a tener la siguiente deidad, que es Yemaya. Se le llama Yemaya en Nigeria. Igual van cambiando sus nombres dependiendo del lugar donde se le rinde culto. También se le denomina, por ejemplo, Dona Janaína en Brasil. O sea, sus nombres son variantes. Y en Brasil también vamos a tener una santería, pero es una santería muy diferente a la que se desarrolló en Cuba. Entonces, es lo que les mencionaba hace algunas sesiones. Es muy variado la religión, por lo mismo de que no está institucionalizada. Se han hecho grandes esfuerzos por iniciar ese proceso de institucionalización, pero va muy lento. Entonces, pues van teniendo diferentes nombres. Pues bueno, es una divinidad de los mares, deidad femenina, conexión, les voy a leer, tiene una estrecha conexión que fue enaltecida en el proceso de la diáspora africana, resultado de una sobreposición de ambas en una misma figura como manifestación de un mismo principio, siendo el motivo para la asociación de Yemayá con los mares en el Nuevo Mundo. Esto también lo veremos muy específicamente en el caso del vudú. Hay deidades que se les asocia directamente con los mares, principalmente por un contexto histórico en donde pues, los esclavos tienen un contacto directo con los océanos, porque los subieron a un mar, los subieron en un barco, atravesaron el mar y terminaron llegando hasta el otro lado del mundo. Entonces, es normal que sus deidades sean representadas con un océano. Entonces, y aparte es una cuestión de tiene mucho contexto histórico. Incluso el océano será algo de mucho respeto para la regla de Ifá, porque marca igual el principio y el final de las cosas. El final de una antigua vida como persona libre por parte de los africanos y el inicio de una nueva vida ahora como esclavos en una hacienda de caña de azúcar. Y pues bueno, a Yemaya se le va a considerar como la madre universal. Incluso se le podría comparar en el mundo católico con algo así como la Virgen María. O sea, tiene muchísimo peso en este sentido. Vamos a continuar. La siguiente deidad, Oshun, que es la reina de las aguas dulces del mundo, es decir, de los ríos, de los lagos. Se le sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
se le relaciona también a Oshun para cuestiones de amor y fertilidad, para realizar los llamados endulzamientos. Es decir, para que una persona recupere el amor que le tenía a otra persona, por ejemplo, para que una relación vuelva a reavivarse. A Oshun muchas veces también se le encargan trabajos para amarres, que es algo también bastante común. Y bueno, es la protectora de las gestantes, de las mujeres que van a tener hijos. Se le representa generalmente como una mujer bella, llena de dulzura, alegría y risa, pero que de forma interna es una persona fuerte, aguerrida, que sabe reprimir a todo aquel que se le rebele. Y pues bueno, se le representa con pelo negro, adornado con flores y pulseras, como adornos. Después sigue Ogún, que era quien les había mencionado, el rey de los metales, el dios de los metales. Esto es muy importante, porque si recordamos, en el caso de Mesoamérica, sí se había desarrollado un poco el uso de metales, pero no tenemos armas de metal. Todo el armamento prehispánico es con obsidiana o con diferentes piedras filosas. En el caso de África, sí tenemos el uso de metales desde temprana edad. El mundo africano, el continente africano, tiene muchísima tecnología y muchísimo armamento de hierro y de metales en términos generales. Por algo, los europeos no pueden colonizar África, sino hasta entrado el siglo XIX-XX, con el desarrollo industrial. O sea, tuvo Europa que vivir una revolución industrial, una revolución tecnológica, para tener el armamento necesario para colonizar África. Y esto se ve reflejado también en el asunto de las deidades. Por algo se le da tanto peso a esta deidad, que es característica de uso de metales. Y pues bueno, volviendo, sirve para simbolizar los comienzos, el principio de la primavera, los jefes, el mando, la fuerza, la violencia. Se le relaciona mucho con el aspecto de violencia, el hecho de una figura de autoridad. Se le relaciona también aún con la virilidad, con la juventud. Esto es muy específico, los accidentes en la cabeza. Es un santo o un orisha al que se le encamina mucho la estabilidad emocional, justamente porque es una deidad que en su mito fundacional se dice que es una entidad estable, fuerte, pero que tiene un pequeño defecto. Le da por alcoholizarse a esta deidad, y cuando se alcoholiza pierde la cabeza. Por eso también se le asocia con Juan Bautista en el mundo católico, porque si nos apegamos a los mitos católicos, Juan Bautista fue decapitado por los soldados romanos, en este tiempo en el que se le daba, se perseguía a los cristianos, y cuando se buscó matar a Cristo. Entonces, por eso se le relaciona también aún con asuntos de la cabeza. Como ya les dije, se sincretiza con Juan Bautista, también con San Miguel Arcángel, por ser una deidad que tiene armas de hierro. Y en general con todos los arcángeles se le suele relacionar. Ogún también se encuentra presente en el panteón vudú. Esto es muy importante. Existe tanto en el panteón del vudú como también del candomblé, que lo veremos en la parte 2 del curso. Básicamente, Ogún es una deidad bastante famosa. Tiene muchísimo reconocimiento dentro de la santería, pero también en otros sistemas religiosos africanos y afrocaribeños. La siguiente deidad es Orula, que va a representar la sabiduría, inteligencia, picardía, astucia. Se dice que fue testigo de cómo se creó el universo, por lo tanto tiene estas cualidades, porque estaba desde los principios de la humanidad
y Olodumare le dio esa particularidad de poder tomar o ser testigo de cómo ocurría dicho proceso. Y se le relaciona también con asuntos de salud. De hecho, solamente hay dos formas. Es uno, ¿cómo se llama? Orula es representado y el hecho de que se entregue una protección de Orula solamente se puede entregar por dos circunstancias. La primera, porque te vas a iniciar en la religión, o la segunda, porque pasaste por un problema de salud y tienes que, y se te entrega para que puedas salvar tu vida. De hecho, por ejemplo, aquí, este es la mano de Orula. Esa pulsera que tengo aquí es el puño de Orula. Le digo, solamente por dos circunstancias. Por riesgo de muerte, de enfermedad, o bien porque estás iniciado dentro de la religión y tienes la capacidad para realizar lectura de cartas, lectura de tarot, procesos adivinatorios y demás. Entonces, bueno, hoy en día se ha jerarquizado, se ha puesto de moda a cualquiera entregarle mano de Orula, pero tiene más una connotación religiosa que una verdadera función. Tiene más una connotación comercial, dejando de lado lo religioso. Esa es la realidad del por qué hoy en día a cualquiera se le puede entregar. Creo que Eunice había levantado la mano. No, profesor, es que se quedó levantada, ya la bajé. Gracias. Ah, ok, sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. En el caso de Orula, se le sincretiza con San Francisco de Asís y también con San José de la Montaña. Luego tenemos a Shango. Shango se especifica en cuestiones de justicia, de impartir justicia. También se le asocia con la fuerza viril, así como a Aún. Es el dueño de los rayos, de los truenos y del fuego. Es una deidad que representa también a la violencia, si lo vemos desde ese enfoque. Se le suele sincretizar con Santa Bárbara, que es una deidad igual de aguerrida, fuerte. Recordemos también que los sincretismos no precisamente obedecen a sincretismos que concuerdan con género. Entonces es bastante relativo todo esto, no lo perdamos de vista. De hecho, el culto a Shango se le llega a ver por afuera de la religión de regla de Ifá. Algo así como, por ejemplo, San Judas Tadeo. Es un santo católico, pero hay gente que nada más cree en San Judas Tadeo. Es muy común ver cultos hacia esta deidad fuera del mundo católico. Algo muy particular pasa con Shango. Hay culto dentro de la regla de Ifá, pero también fuera de ella. Hay quienes le rinden culto única y exclusivamente a Shango. Es una de las deidades igual de mayor popularidad en el mundo de las religiones afrocaribeñas. Ok. Vamos a explicar esto. En la cosmovisión de regla de Ifá, tenemos algo más o menos así. Este es un esquema que alguna vez yo hice para una ponencia. Tenemos el mundo de los vivos que se encuentra, por así decirlo, en medio. Después de allí, tenemos el mundo de los muertos, que es donde están los ancestros que ya trascendieron. Y también tenemos en ese mundo donde se trasciende a Olofin, Olodumare y Olorun, que es el Dios Todopoderoso. Es decir, en el mundo católico sería algo así como un paraíso. Sin embargo, no se le puede comparar directamente con porque viene de una cosmovisión completamente diferente. Podemos manejarlo más bien como el lugar del eterno descanso. Incluso se ocupa el término de panteón. El panteón, contrario al estudio de religiones, en estudio de religiones ocupamos el término panteón para referirnos al grupo de deidades que hay en una religión. Sin embargo, específicamente en la religión de regla de Ifá,
Panteón se refiere al lugar del eterno descanso de los muertos y el lugar donde se encuentran reposando las reinas muerteras o las diosas muerteras, que son las que se encargan de vigilar el eterno descanso de los muertos. Vamos a tener entonces a este mundo de Olofin, Olodumare y Olor. Y ahí también tenemos muy cerquita de estas deidades el mundo de los muertos, el lugar del eterno descanso. Sin embargo, no todos los muertos descansan en cuanto mueren, que son los muertos no trascendidos, que son los muertos que están penando en este mundo por dos circunstancias. La primera, porque deben algo quedó pendiente en este mundo y eso no les permite descansar. Y lo segundo, la segunda cuestión por la cual no trascienden, porque cometieron actos muy malos en este mundo, fueron individuos que hicieron mucho daño y su castigo o el castigo que le impuso Olofin fue que no iban a poder descansar hasta que aprendieran de sus errores. Estos muertos no trascendidos se quedan aquí en un punto intermedio entre en el limbo, en un limbo por así llamarlo, porque no están ni vivos ni con los muertos. Entonces, estos individuos tienen como tarea cuidar a una persona viva. Son entidades que son asignadas a una persona viva para que los cuiden y los aconsejen a lo largo de la vida de este individuo, ya que no fueron responsables en su vida, lo tienen que ser con la vida de otras personas, que muy comúnmente se les denomina muertos protectores, y que tendrían su equivalente en el mundo católico como los ángeles de la guarda. Y bien, aquí tenemos la otra polaridad. Olosin es el nombre con el que se le denomina al demonio, al diablo, a la entidad maligna en el mundo católico. Pero ojo, volvamos a lo mismo. Esta entidad no es mala ni buena. O sea, simplemente es una energía negativa que contrapone y mantiene un equilibrio en el cosmos de la religión de regla de Ifá. Y para todo eso es muy importante. En el mundo de la regla de Ifá no existe el infierno. Y esta deidad Olosin solamente es una entidad reguladora de energía que mantiene el equilibrio. No es mala ni buena, simplemente es necesaria para mantener el cosmos en equilibrio. Y pues bueno, la imagen que les decía de el Ewa, este es el Ewa, el que abre caminos, y Eshu, que es la contraparte negativa, el que es bueno para lo malo. Y una imagen de las 7 potencias africanas, para que lo tengan como referencia. Y pues bueno, de aquí es Obatalá, les digo, el padre de todos los orishas, casi casi, Yemayá, la madre de todos los orishas, el Ewa, el que abre caminos, Oshun, que es la encargada de cuestiones de fertilidad y amor, Shango, el rey del rayo, Ogun, el rey de los metales, y Orula, el sumo sacerdote, que son las deidades de mayor importancia dentro de la religión, conocidas también como las 7 potencias africanas. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer?